Listo, Edgy, perfecto, Bueno, empecemos. voy a hacer una pequeña introducción para las personas que no te conocen. Entonces, bueno, el doctor Alejandro González, nuestro invitado en la noche de hoy, eh, con quien tuve el gusto de compartir pregrado en medicina. El doctor Alejandro González estudió medicina en la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Bogotá. Posteriormente hizo su especialidad en radioterapia oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología con la Universidad Militar y actualmente se desempeña como oncólogo radioterápico en el servicio de radioterapia del Centro Javeriano de Oncología, el Hospital Universitario San Ignacio. Entonces hoy vamos a hablar de generalidades de radioterapia en las patologías del sistema nervioso central. Adelante, Alejo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se esté escuchando bien el audio. Primero quiero agradecer a Edgar Ordóñez. Edgar es compañero mío ya 13, 14 años de amistad. Es un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Y pues también quiero agradecer a todas las personas que a esta hora, en medio de tantos webinars y charlas, están sacando un espacio para conectarse el día de hoy y espero que la charla pues sea del agrado de todos. Adicionalmente también quería agradecer al doctor Patiño también por la oportunidad de brindarnos el espacio, a Edgar y a mí, para hacer esta charla el día de hoy. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que empecemos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre generalidades de radioterapia y radiocirugía para patologías del sistema nervioso central. Mi conflicto de interés para esta charla es ninguno. Tengo acá una foto de el puente de la torre, de Bridge Tower, básicamente porque el objetivo de esta charla y lo que quiero es crear un puente entre las diferentes especialidades, especialmente con el grupo de neurocirugía y como un mensaje para todos los residentes que se están formando y nosotros del otro lado que somos los oncólogos radioterápicos y algunos residentes que también nos están acompañando sobre cómo entre los dos podemos construir lazos con un solo interés en común, que es mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Hablar sobre el tema, cuando Edgar me propuso la charla, me parece muy interesante y es un tema muy extenso. Por ende, lo que hice fue seleccionar algunos temas en particular y voy a hacer énfasis en algunos elementos, pero seguramente pido disculpas porque van a haber otras cosas de las que de pronto quisieran escuchar y tal vez se me van a quedar por fuera de la charla. La radioterapia es uno de los tres elementos que generan la posibilidad de tratamientos curativos para los pacientes. Entonces, la radioterapia se ofrece como un tratamiento curativo hasta en un 40% de los pacientes. La principal es la cirugía, que tiene una intención curativa en el 49% de los pacientes, y la quimioterapia tiene un potencial curativo en un número limitado de pacientes, solamente en un 11%. ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia es el uso de radiación ionizante para el tratamiento del cáncer o de tumores benignos. Usualmente utilizamos una dosis alta de radiación para destruir células tumorales cancerosas y para reducir tumores. Formas de radiación. Hay dos formas de radiación importantes. Una puede ser la radiación electromagnética y la otra puede ser los elementos radioactivos. Básicamente lo que es la radiación es una forma de transmisión de energía y esa transmisión de energía se puede dar a través de partículas o se puede dar también a través de ondas. El espectro de las radiaciones electromagnéticas no está solamente, digamos, la radiación ionizante o la radioterapia no es lo único que hace parte, es todo un tema que se llama radiaciones electromagnéticas. La teoría fue inicialmente diseñada por James Maxwell y posteriormente fue confirmada por Henry Hertz y básicamente habla sobre los campos magnéticos y la posibilidad de cómo estos campos son perpendiculares entre ellos. Aquí hay un tema importante con las radiaciones electromagnéticas y es que hay dos elementos claves. Uno de esos es la longitud de onda y el otro es la frecuencia. O sea, acá podemos ver todo el espectro de la radiación electromagnética y básicamente lo que ustedes van a ver acá en la línea roja
es como lo que está variando es la longitud de la onda y la frecuencia. Cuando la longitud de la onda se hace muy corta y la frecuencia se hace muy constante, lo que empieza a pasar en ese momento es que empezamos a hablar de radiaciones con capacidad ionizante, y ya vamos a ver en una diapositiva siguiente qué es exactamente la radiación ionizante. Los fotones, seguramente han escuchado la palabra fotones, son básicamente unos haces de rayos X o de rayos gamma. Pueden ser considerados, o sea, es como un vehículo transportador de esa energía electromagnética. Y ellos pueden, todo el espectro electromagnético como la luz visible, la luz ultravioleta, los infrarrojos, todos van viajando en ese mismo vehículo. La energía para que sea ionizante, y era esa que veíamos hace un momento, es una energía que tiene una corta duración de onda, que hablábamos sobre la amplitud, pero que tiene una alta frecuencia. Y eso se traduce en que la energía ionizante o la radiación ionizante tiene la capacidad de desplazar los electrones del átomo. Lo que podemos ver acá es un átomo y básicamente se considera ionizante si es capaz de desplazar esos electrones de los, pues digamos, de uno de sus anillos de energía. ¿Cuál puede ser la sensibilidad a la radiación ionizante? Entonces, el ciclo celular y las células varía la sensibilidad que pueden tener a esa radiación. Entonces, hay dos momentos de la célula, que es la fase final de G2 o de crecimiento 2, y durante toda la mitosis, cuando las células son especialmente sensibles al tratamiento con radiación. Y esto va a ser importante porque ya vamos a ver en una diapositiva a continuación que una de las teorías de la radioterapia es fraccionar el tratamiento precisamente para que las células se vayan desplazando en la medida en que van moviéndose a través de las diferentes fases. ¿Cuáles pueden ser los efectos radiobiológicos de la radiación y de la radioterapia? Hay dos efectos. Uno de ellos es el efecto directo, que es este que viene en pantalla, y es cuando la radiación directamente llega al DNA de las células y básicamente corta el DNA de las células. Pero este efecto es limitado, solamente se produce en más o menos el 30% del efecto total de la radiación. La mayor parte del efecto es un efecto indirecto que está mediado por la formación de iones como peróxido de hidrógeno, y básicamente lo que hace la radiación es desplaza los fotones del agua. Al desplazar los fotones del agua, altera la composición del oxígeno, forma radicales libres, y esos radicales libres posteriormente van a ejercer un efecto, pues digamos, deleterio sobre el DNA de las células. Hay 5 R's de la radioterapia. ¿Qué son esas 5 R's de la radioterapia? Las 5 R's de la radioterapia son como los 5 principios radiobiológicos de la radiación. Uno es la repoblación, el otro es la reparación del daño subletal, la radiosensibilidad, la redistribución y la reoxigenación. Entonces, la repoblación es que las células, después de una cantidad determinada de radiación, tienen la capacidad de volver a reproducirse, volver a repoblarse. Que no todo el daño, la siguiente que es el daño subletal, es que no todo el daño que genera la radiación ocasiona la muerte inmediata de las células. Las células, cuando tienen un daño por radiación, pueden y son capaces de reparar. Esto tiene un efecto negativo para el control de los tumores, porque los tumores reparan los daños subletales, pero al mismo tiempo tiene un efecto benéfico sobre las células buenas, sobre los órganos sanos, porque les permite a los órganos sanos recuperarse del daño secundario a la radiación. La radiosensibilidad es una propiedad intrínseca de cada tumor, y es que hay tumores que son más sensibles, como por ejemplo los linfomas, los herminomas, el cáncer de mama. Son tumores que son mucho más sensibles a la radiación que otros tumores, como por ejemplo el melanoma, el cáncer de colon, el cáncer renal. Hay otro que es la redistribución, y el de la redistribución, me voy a devolver unas diapositivas a esta, y es que cuando yo irradio en un momento determinado del tiempo, hay unas células que están en la fase de G1, hay unas que están en la fase S, otras que están en la fase de G2. Pero como la radiación normalmente se entrega en varias fracciones, yo hoy entrego la radiación y voy a eliminar las células que están en la fase de mitosis. Mañana vuelvo y repito la radiación
y voy a eliminar a las que mañana estén en mitosis. Lo que hace es que en la medida en que las células van avanzando en el ciclo celular y yo doy radiación en varios días del tratamiento, eso también me va a hacer que las células vayan al mismo tiempo como a ir cambiando en el ciclo y van cambiando la sensibilidad que tiene la radioterapia. Y está este otro que es la reoxigenación, y es en la medida en que yo fracciono el tratamiento con la radioterapia, le doy la oportunidad a las células para retomar nuevamente el oxígeno, y el oxígeno, como acabamos de ver, es clave para el efecto indirecto de la radiación, porque lo que va a hacer es potenciar el efecto. Si yo tengo más oxígeno, tengo la capacidad de formar más radicales libres, y en la medida en que tengo la capacidad de formar más radicales libres, también tengo la capacidad de producir un efecto tóxico más significativo. La radioterapia en el tratamiento de los pacientes oncológicos más o menos se va a utilizar en un 50 a un 60% de todos los pacientes con cáncer. En algún momento durante su tratamiento van a recibir radioterapia, ya sea con una intención curativa o sea con una intención paliativa. La radioterapia es un proceso y digamos que es un proceso con diferentes pasos, los cuales no voy a mencionar todos, pero voy a hacer énfasis en algunos de estos pasos que creo que van a ser muy importantes. Uno, para conocimiento de los que no lo saben, y dos, para que puedan ustedes también evaluar algunos pasos de calidad en el proceso de los tratamientos con radioterapia. De estos pasos, está uno que es la simulación del tratamiento. Entonces, todos los pacientes, antes de recibir tratamiento con radioterapia, deben ser llevados a una toma de una imagen en la que se va a realizar la planeación de ese tratamiento. Entonces, durante la simulación, lo que yo hago es buscar una posición que sea cómoda para el paciente, que sea reproducible, y en algunos casos puede necesitar de una preparación especial. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá en pantalla son máscaras, que son máscaras termoplásticas para que los pacientes mantengan una determinada posición. En este caso, en la foto, es una paciente a la que tiene los dos brazos arriba, probablemente es por una neoplasia del tórax. Entonces, digamos que la simulación es importante porque todo lo que yo haga en el proceso de la simulación lo tengo que reproducir en el momento del tratamiento del paciente. Luego viene un paso que es la delimitación de los volúmenes de tratamiento, y básicamente lo que hacemos es, dependiendo del tipo de enfermedad, dependiendo del diagnóstico, vamos a señalar las zonas donde queremos que llegue radiación, pero al mismo tiempo también vamos a señalar las zonas donde no queremos que llegue radiación. Entonces, digamos, en el caso de los tumores del sistema nervioso central, tenemos unas estructuras a riesgo importantes, como es el quiasma, los nervios ópticos, el tallo, el cerebro sano, las cócleas, el hipocampo, y básicamente la idea es poder pintar o delimitar cada una de estas estructuras para tratar de limitar la dosis de radiación que llega a cada una de ellas. Luego, este es otro paso clave, y es la planeación del tratamiento. La planeación del tratamiento es un paso que va a hacer el grupo de física médica, y básicamente lo que vamos a hacer durante la planeación del tratamiento es que el grupo de física va a encontrar la mejor forma de poder que el blanco de tratamiento reciba la mayor dosis posible dentro de lo que, pues digamos, de la dosis que es ideal o recomendada, y al mismo tiempo que las estructuras que se encuentran cerca van a recibir la menor dosis posible. Y esto que ven acá en la parte izquierda de la pantalla de todos es básicamente un histograma de dosis-volumen. ¿Qué es un histograma de dosis-volumen? Un histograma de dosis-volumen es una comparación. Un histograma de dosis-volumen es una comparación. Es básicamente... Me estoy escuchando con eco. Un segundo. Okay. Es básicamente una comparación en la cual lo que yo voy a lograr es verificar qué dosis está recibiendo cada una de las estructuras blanco y qué dosis está recibiendo cada una de las estructuras que yo quiero proteger. Y lo vamos a ver ahora en ejemplos más adelante. Entonces, básicamente, dependiendo el lugar y el tumor donde yo quiera llegar, la conformación y la forma como voy a entregar la radioterapia va a ser diferente. Este es otro paso clave en el tratamiento con radioterapia, y es el inicio del tratamiento. El día del inicio del tratamiento y durante el tratamiento se necesita de una toma de imágenes de verificación. Entonces, en el momento en que el paciente está en el equipo de radioterapia, yo le voy a tomar una imagen a ese paciente. Puede ser una imagen por TAC, puede ser una imagen, puede ser una radiografía reconstruida digitalmente,
y lo que voy a tratar es de verificar que la posición que tenía el paciente en el momento de la simulación sea la misma posición que tiene el paciente durante el tratamiento. Esto me va a asegurar que eso que hicieron los físicos, que es señalar una zona específica de tratamiento que esté recibiendo una dosis deseada, efectivamente se esté cumpliendo. Porque si yo no soy cuidadoso en el inicio del tratamiento y en la toma de las imágenes de verificación, esto podría crear un vacío en que yo simulé al paciente de una forma, planeé un tratamiento, pero luego finalmente no logré entregarle ese tratamiento al paciente. Aquí quiero hablar de otro tema clave y de un concepto clave para la segunda parte de la charla, que va a estar más centrada ya a la parte de los tumores del sistema nervioso central, y es un concepto que se llama oligometástasis. ¿Qué es el concepto de las oligometástasis? Entonces, las oligometástasis es un estado de la enfermedad. Fue escrito inicialmente en 1995 por Wilchenbaum y Hellman, y ellos lo que hicieron fue, antes de esa fecha, los tumores yo los clasificaba como, era un tumor limitado o era un tumor metastásico. Y una vez el tumor hacía metástasis, pues ya no estaba, digamos, dentro de las posibilidades de curarlo y simplemente la enfermedad pues iba a entrar en un manejo paliativo. ¿Qué proponen ellos en 1995? Y es que existe un estado intermedio de las metástasis entre ese estado inicial y el estado donde las metástasis están diseminadas, que se llama oligometástasis. Entonces, ¿cuánto es el número y qué son las oligometástasis? No hay claridad en el número, no hay claridad en la localización, no hay un consenso específico de la definición, pero las diferentes sociedades están tratando de definirlo. Eh, una de las personas que lo definió, cuando básicamente el número 5 en las oligometástasis, y van a ver ahora que impacta en muchos estudios del sistema nervioso central, se crea a base de que 5 metástasis es oligometástasis, y más de eso, entonces es diseminado. Pero cuando uno va a ver si eso tiene realmente un sustento biológico, la respuesta es no. Ellos básicamente, y acá está en un Twitter, en un tweet de Twitter, que básicamente lo que hicieron fue, él dijo, no, realmente no tengo ninguna razón, pensé en 5 dedos de la mano y por esa razón puse 5, pero no tengo una razón específica. Las oligometástasis a su vez no son solamente un estado fijo, sino que hay diferentes estados dentro de las mismas oligometástasis. Puedo tener unas oligometástasis sincrónicas, entonces es cuando tengo un primario y adicionalmente al primario tengo unas metástasis activas. Puedo tener oligorrecurrencia, que es, tengo el primario controlado, pero el paciente está teniendo metástasis localizadas en otras partes. Y puedo tener también un concepto que es oligoprogresión. Y este concepto es muy interesante, el de la oligoprogresión, porque es un paciente que tiene metástasis, que está en terapia sistémica, que todas las metástasis están respondiendo a la terapia sistémica, pero de repente una de esas metástasis está creciendo. Y seguramente esa metástasis que está creciendo va a ser candidata a un manejo local de esa metástasis, porque es la única que no está respondiendo al manejo sistémico, probablemente por las clonas tumorales y las mutaciones intrínsecas que está desarrollando. Vamos a hablar, con todo esto que hemos hablado, vamos a entrar al tema de la segunda parte de la charla, que es radiocirugía. Entonces, la radiocirugía, y esto se lo debemos totalmente a un neurocirujano, se llama Lars Lexell, y básicamente él estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, y quiso combinar diferentes técnicas. Él tenía la idea de que quería evitar procedimientos quirúrgicos muy invasivos que dejaban unas secuelas significativas en los pacientes. Entonces él empezó a buscar qué posibilidades había. Y básicamente lo que él hizo fue una combinación de diferentes técnicas. Él combinó el marco estereotáxico que había sido desarrollado por Henry Clark y Sir Victor Horsley, combinó la posibilidad de hacer imágenes en el sistema nervioso central. En ese momento ni siquiera estamos hablando de una tomografía, sino estamos hablando de ventriculografía y neumoencefalografía. Combinó la posibilidad de hacer navegación por estereotaxia definida por Talairak y combinó todo eso con la posibilidad de hacer una terapia de rayos X. En ese momento, cuando él desarrolló inicialmente la radiocirugía, en 1953, lo que usó inicialmente fue un ciclotrón con protones.
los protones no son propiamente el tema de esta charla, pero digamos que él en ese momento lo que utilizó fueron protones generados por ese ciclotrón. Y luego él desarrolla el Gamma Knife, y esta es una idea importante porque miren que él venía trabajando inicialmente con protones. Los protones necesitan de una infraestructura muy grande que aún en este momento, digamos, montar un centro de protones es un tema muy complejo, tanto que en toda Latinoamérica no existe aún ningún centro de protones. Entonces él dijo, bueno, no voy a usar los protones del ciclotrón, voy a empezar a usar rayos X, pero me gustaría que la forma como yo utilice la radiación tenga una distribución similar a los protones. Y por esa razón, él idea la posibilidad de hacer el tratamiento con un dispositivo que se llama Gamma Knife, y básicamente lo que hace es juntar varios haces de radiación que trata de replicar la caída de los protones en el ciclotrón. Los protones lo que hacen es que llegan a un punto, y una vez llegan a ese punto, se detienen y tienen una caída súbita en ese punto. A diferencia de los fotones, que los fotones tienen como una cola. Entonces entran, pero después de que entran tienen que salir. Y por eso digamos que él idea esta posibilidad de hacer el tratamiento con gamma. Sin embargo, luego los aceleradores lineales, que en 1960, cuando inicialmente el éxito idea la posibilidad de hacer tratamiento con el Gamma Knife, los aceleradores lineales posteriormente también tratan de emular esa configuración del Gamma Knife. Y por eso lo que ven ustedes en pantalla son unos aceleradores lineales con la técnica inicial de radiocirugía para aceleradores lineales, que era por conos. Y lo que uno hacía era, lo que uno hacía era ubicar un punto, y lo pueden ver acá en su pantalla derecha donde dice blanco. Básicamente esto es un test de control de calidad, que es el test de Whiston-Lutz, y lo que hacían era ubicar un centro y luego dirigían diferentes conos, y el acelerador iba girando para tratar de dirigir los haces de esos conos a un mismo punto. ¿Qué tenemos actualmente de equipos de radiocirugía? En este momento, los equipos de radiocirugía han avanzado significativamente, se han desarrollado gracias a diferentes cosas. Una de las razones por las que se han crecido es, primero, la incorporación de la posibilidad de imágenes con tomografía, luego la posibilidad de la incorporación de las imágenes de resonancia para la planeación, y así como tenemos aceleradores lineales, que ya no utilizan conos, sino que ellos tienen básicamente en el cabezal, que es como la cabeza del acelerador que están viendo, básicamente ese acelerador tiene unas multiláminas que van a lograr una conformación sobre el blanco. Tenemos equipos como por ejemplo el CyberKnife, que básicamente el CyberKnife tiene la posibilidad de cambiar unos campos circulares es un acelerador que se mueve con un brazo mecánico y va cambiando, digamos, la configuración del cono. El Gamma Knife también ha evolucionado y se ha desarrollado recientemente. ¿Qué ha empezado a hacer? Ha incorporado la posibilidad de hacer tratamientos sin marco, ha incorporado tomógrafo dentro de la misma unidad de tratamiento, lo que va a permitir tomar imágenes también de TAC en el momento en que se tratan los pacientes. O sea, todos los equipos de radiocirugía han ido evolucionando. Este es, digamos, un equipo novedoso presentado el año pasado, y básicamente es un búnker en sí mismo, y lo que hace es que no necesita de una instalación física que haga un búnker, tiene la posibilidad de hacer tratamientos helicoidales, y está desarrollado específicamente para radiocirugía intracraneana y radiocirugía extracraneana. Sin embargo, la radiocirugía no es una máquina. La radiocirugía es una técnica de radioterapia desarrollada por un equipo de profesionales, idealmente multidisciplinario, como un oncólogo radioterápico, un neurocirujano, un radiólogo, un físico médico, un tecnólogo y una enfermera, que están enfocados en ofrecerle el mejor tratamiento posible a un paciente. ¿Qué aspectos son claves para que la radiocirugía sea exitosa? El talento humano, el control de calidad, y este es un tema muy importante. Cada centro que realice radiocirugía tiene que tener unos estándares de calidad altos que están definidos internacionalmente, y básicamente va a hacer unos programas de control de calidad de sus aceleradores cada cierto tiempo,
cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, el número de pruebas cambia. Y adicionalmente, para cada paciente que se ha tratado con radiocirugía, se debe correr un plan previo de control de calidad para yo garantizar que está recibiendo el mismo tratamiento. Es importante la inmovilización. Hay diferentes sistemas de inmovilización. Inicialmente, cuando Lars Lexell diseñó el sistema, lo diseñó con marco. En este momento también existe la posibilidad de hacer tratamientos de radiocirugía solamente con una máscara sin marco. Hay que tener en cuenta que la radiocirugía tiene unas limitaciones, no es tampoco para todos los pacientes. La calidad de las imágenes es muy importante. Es importante que la calidad de las imágenes tenga también un control de calidad, porque si yo voy a basar mi tratamiento en una simulación, que es una tomografía, una resonancia, una angiografía, en el caso de las malformaciones arteriovenosas, los equipos de radioterapia no pueden planear ni sobre resonancias, ni pueden planear sobre angiografías. Entonces lo que tengo que hacer es juntar esas imágenes del TAC y de la resonancia sobre una tomografía, porque lo que va a planear el equipo de radioterapia finalmente es sobre una tomografía. Si yo no tengo un control de calidad de la fusión de las imágenes, me puedo, digamos, equivocar en el blanco de tratamiento. Igual que en el momento en que voy a tratar el paciente y le tomo una imagen previo a iniciar el tratamiento, también tengo que tener unos estándares de calidad en ese momento que yo voy a tener esa imagen para asegurarme que esa imagen es una representación real del punto al que yo quiero dirigir la radiación. Ahora vamos a hablar sobre la radiobiología de la radiocirugía. Ya hablamos sobre los aspectos de la radiobiología de la radioterapia y la radiocirugía básicamente tiene un efecto diferente al de la radioterapia convencional. ¿Por qué? Porque parece que tiene un daño endotelial significativo, tiene un efecto inmune y podría tener unas limitaciones con el modelo lineal cuadrático. ¿Qué es ese modelo lineal cuadrático? Entonces, este modelo lineal cuadrático es un modelo derivado de curvas de supervivencia celular. Cogen muchas células en una cajita de Petri, las irradian y van mirando con cierta cantidad de radiación cuántas células se van muriendo. Y esto lo hacen para diferentes tipos de tumores y para las células de los órganos sanos. Y así llegan a este modelo lineal cuadrático que básicamente lo que establece es un coeficiente alfa-beta. ¿Qué ese coeficiente qué es? Es la dosis donde la cantidad de Grays es igual a las células que mueren en el componente lineal que a las células que mueren en el componente beta. ¿Qué es cada uno de esos componentes? Entonces el componente alfa es básicamente el daño que se origina por el daño subletal. Es básicamente, son células que algunas quedan dañadas y otras tienen la capacidad de recuperarse, y el beta es básicamente el daño que se produce en la doble cadena de DNA que no le va a permitir a la célula recuperarse. Entonces todos los tumores y todos los órganos sanos van a tener un alfa-beta, que eso va a determinar qué tan sensible o no son las células a la radiación. Parece ser que para la radiocirugía, como estos modelos lineales cuadráticos fueron desarrollados con una dosis de radioterapia convencional, estamos hablando de 1 a 2 Gray por sesión, y en radiocirugía estamos hablando de 10, 15, 20, 24 Grays en una sola sesión. Puede ser que el modelo tenga limitaciones y no represente realmente qué tan sensibles son las células. Hay otras consideraciones de la radiobiología de la radiocirugía, los pueden ver en pantalla, y es el daño endotelial. ¿En qué se basa ese daño endotelial? La alta cantidad de radiación que se entrega en un tratamiento de radiocirugía puede producir y puede activar unas enzimas que básicamente lo que van a hacer esas enzimas, que son las esfingomielinasas, cambian la estructura de la ceramida que está en la cadena de fosfolípidos de la pared de las células endoteliales. Entonces lo que hacen esas ceramidas es que al activarse, activan una cascada de radicales libres que van a terminar generando una pérdida y una muerte de esas células endoteliales. Que haya una disfunción endotelial parece generar sobre el tumor una mayor apoptosis, un aumento en la permeabilidad y una mayor migración de células inmunes sobre esas células. Entonces, ¿qué es la parte de la activación del sistema inmune? Y este es otro de los aspectos claves de la radiocirugía. La alta dosis de radiación que yo entrego en radiocirugía parece tener la capacidad de activar que en el momento en que destruyo las células tumorales
En ese momento en que mueren, básicamente van a hacer una liberación de muchos antígenos que normalmente no están expresando esas células. Como normalmente no están expresando todos esos antígenos y con un aumento de la inflamación que aumenta la migración de linfocitos T por el daño arterial que les mostré, aumenta la cantidad de linfocitos en el microambiente tumoral y esa cantidad de linfocitos en el microambiente tumoral puede empezar a generar cascadas de defensa contra los mismos tumores. Y esto básicamente se ha visto de una forma significativa cuando se utilizan dosis altas de radiación en el caso denominado de la radiocirugía. Y por eso va a ser importante la secuencia, como nosotros utilicemos tratamientos de inmunoterapia para pacientes con cáncer de pulmón, para pacientes con melanoma, y la secuencia, cómo damos esa radiocirugía en el sistema nervioso central y cómo utilizamos la radiación. ¿Cuáles son los usos de esa radiocirugía en el sistema nervioso central? Entonces tenemos metástasis cerebrales, reirradiación en glomas, tumores benignos, schwannomas, meningiomas, malformaciones arteriovenosas, neurales del trigémino y muchas más. Y digamos que sería una exposición muy larga de cada uno y por eso lo que voy a hacer es, me voy a centrar en metástasis cerebrales, voy a hablar unos aspectos muy claves de las metástasis cerebrales y luego voy a tocar pequeños temas de otras lesiones que considero importantes. Entonces, ¿por qué las metástasis cerebrales son claves? Primero porque representan la patología más frecuente del sistema nervioso central. Más o menos hasta un 20 a un 40% de pacientes con cáncer avanzado pueden presentar metástasis y hay unos primarios que generan con más frecuencia metástasis al sistema nervioso central, como el cáncer de pulmón, renal, melanoma, mama. Ahora, en este momento se han desarrollado múltiples terapias sistémicas, ya sea por nuevas líneas de quimioterapia, ya sea por nuevas líneas de radioterapia, por nuevas líneas de inmunoterapia, y todas esas líneas básicamente lo que van a generar es un aumento en la supervivencia de los pacientes. Cuando los pacientes viven más tiempo, tienen más posibilidad de desarrollar metástasis cerebrales. Y por eso cada vez vamos a ver más metástasis cerebrales. Cada vez tenemos terapias sistémicas que hacen que los pacientes vivan más tiempo y van a aumentar el riesgo de que estos pacientes en el tiempo o durante el curso de su enfermedad terminen desarrollando metástasis. Para las metástasis hay diferentes opciones terapéuticas. Está desde la observación, cirugía, radioterapia y en algunos casos la terapia sistémica puede ser una opción de tratamiento en pacientes con metástasis del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan cuando les decía que siempre hemos hablado que hay como un número, que las metástasis, dependiendo del número, voy a definir el tratamiento? Y más adelante vamos a debatir eso, pero digamos que como términos se utilizan metástasis limitadas cuando el paciente tiene hasta 4 metástasis y como metástasis extensas cuando tiene 5 o más metástasis. Tenemos diferentes primarios con diferentes posibilidades de frecuencia de metástasis del sistema nervioso central y las opciones terapéuticas desde el punto de vista de radioterapia para los pacientes con metástasis son variadas. Podemos hacer radioterapia holoencefálica, radiocirugía de dosis única, radiocirugía fraccionada, radioterapia holoencefálica y un refuerzo con radiocirugía. Podemos hacer radioterapia holoencefálica con protección de hipocampo. ¿Qué es la radioterapia holoencefálica? La radioterapia holoencefálica, como pueden ver, básicamente lo que está dentro del campo de tratamiento verde es la zona que voy a irradiar y es básicamente ofrecer una dosis de radiación a todo el cerebro y tratar de proteger los cristalinos durante la entrega de esa radiación. ¿Cuál es la evidencia del beneficio de la radiocirugía? Porque yo podría tener un paciente con metástasis cerebrales y puedo plantearme una pregunta. ¿Le ofrezco radioterapia holoencefálica? ¿Le hago radiocirugía? O si lo opero, ¿necesito o no necesito llevarla a radiocirugía postoperatoria? Entonces, hay dos escenarios diferentes. Este es un escenario donde tengo un paciente con una sola metástasis en el sistema nervioso central. Y tenemos un estudio de Patchell y básicamente lo que hicieron fue comparar los pacientes entre hacer una biopsia y radioterapia holoencefálica o hacer una resección completa y radioterapia holoencefálica. La diferencia fue abismal. Los pacientes que eran llevados a una resección completa de la lesión tenían una supervivencia global de 40 semanas versus 15 semanas en los pacientes que solamente eran llevados a biopsia y a radioterapia holoencefálica. Entonces, digamos que esta es una de las evidencias más fuertes en si tengo un paciente con una sola metástasis en el sistema nervioso central,
y si tengo que escoger entre llevarlo a cirugía o a radioterapia oloencefálica, lo ideal sería que el grupo de neurocirugía considerara la posibilidad de hacer una resección de esa lesión. Pero si tengo esa lesión y llevé el paciente a cirugía, igual necesito darle radioterapia oloencefálica o podría dejarlo solamente con la cirugía. Entonces lo que se ha visto es que la radioterapia oloencefálica después de la cirugía disminuye la posibilidad de recaída intracraneal del 70% al 18%. Eso es una reducción de casi 50% de la falla intracraneal y de la recaída local en un 36%. Pero el problema de la radioterapia oloencefálica es los efectos agudos, pues digamos que son usualmente muy manejables. El problema son los efectos tardíos. Puede haber pérdida de memoria, confusión, deterioro cognitivo. En un test que es el más evaluado, que es el Hopkins Verbal Learning Test, hay una disminución del 30% en el recuerdo a largo plazo a los 6 meses en los pacientes que reciben radioterapia oloencefálica. ¿Qué hace la radiación en el cerebro? Va a generar una excesiva excitación neuronal y altera la relación de MNA con GABA, o sea, va a alterar cómo funcionan esos neurotransmisores dentro del cerebro. Entonces, si llevo a ese paciente a decido que no lo voy a operar, podría haber una opción que sería hacerle una radiocirugía a ese paciente, que no es hacerle radioterapia oloencefálica, sino que es utilizar una dosis dentro de un rango ableativo. Pero podría hacerle. Y si lo opero, lo llevo a la cirugía y después de la cirugía le puedo hacer radiocirugía al lecho o le puedo hacer radioterapia oloencefálica. Entonces, pregunta, después de que un paciente con una lesión metastásica es llevado a una resección quirúrgica, ¿yo lo debería llevar a radiocirugía o lo debería llevar a radioterapia oloencefálica? Entonces, dos cosas. Uno, no hay diferencias en la supervivencia global de los pacientes. O sea que da, en términos de supervivencia, igual llevar ese paciente a radiocirugía posoperatoria versus ofrecerle la radioterapia oloencefálica. A los 6 meses, el deterioro cognitivo se presenta solo en un 52% de los pacientes que son tratados con radiocirugía posoperatoria versus un 85% de los que son tratados con radioterapia oloencefálica. Entonces, la radiocirugía me va a ofrecer una posibilidad de una mejor preservación de la función neurocognitiva y de ahí está en que los pacientes, después de que son llevados a un procedimiento quirúrgico, idealmente deberían ser llevados a una consolidación con una radiocirugía adyuvante. Pero, ¿qué pacientes pueden no ser los mejores candidatos a radiocirugía? Puede ser que los pacientes que no tengan un acceso fácil a un sistema de salud o que no tengan un acceso a la posibilidad de yo hacerles un seguimiento imaginológico con resonancia, pueden no ser los mejores candidatos, porque ya sabemos que la radioterapia oloencefálica va a disminuir la posibilidad de desarrollar otras metástasis por fuera del lecho quirúrgico. Este es otro estudio que básicamente lo que buscaba era determinar si el paciente era llevado a cirugía inicialmente o a radiocirugía. Y ojo aquí que son los pacientes que no estamos llevando a cirugía inicialmente, que tienen entre 1 y 3 metástasis, si esos pacientes que no se pueden llevar a cirugía, pero son llevados a radiocirugía, van a necesitar de consolidarse con radioterapia oloencefálica. Y básicamente los aleatorizan a los pacientes a observación versus radioterapia oloencefálica. ¿Qué encontraron? Que la radioterapia oloencefálica tenía mejor control intracraneal, que ya lo sabíamos por los estudios con cirugía, pero no una diferencia en supervivencia global. Y no hay una diferencia en la independencia funcional. O sea que los pacientes no van a tener mayor deterioro funcional si yo no le doy la radioterapia oloencefálica. Y si le estoy disminuyendo el deterioro cognitivo asociado a la omisión de la radioterapia oloencefálica. De ahí que los pacientes, si yo llevo al paciente a una resección quirúrgica inicial, ya lo vimos en el estudio anterior, después de la resección quirúrgica le doy radiocirugía adyuvante. Y si lo llevo a radiocirugía, lo ofrezco como único tratamiento y no le ofrezco radioterapia oloencefálica posterior. Este es otro estudio, básicamente en este estudio lo que hicieron fue llevar esos pacientes a salvamento con radiocirugía. Entonces, son pacientes que tenían entre 1 a 4 metástasis que eran resecadas quirúrgicamente y los aleatorizaban a unos que lo que iban a hacer era un seguimiento con resonancia cada 3 meses y otro grupo que iba a ir a radioterapia oloencefálica.
no encontraron inferioridad en el uso de salvamento con radiocirugía y no hubo diferencias en supervivencia global. De ahí que una de las herramientas es utilizar, después de la cirugía, estar haciendo seguimiento con resonancia para guardar y reservar la radiocirugía como una alternativa en caso de que presenten recaídas en otras localizaciones. La mediana de supervivencia libre de progresión era de 10 meses en el grupo que recibió bioencefálica y solo 4 meses en el brazo de radiocirugía. O sea, sabemos que los pacientes que básicamente únicamente reciben un tratamiento local tienen más posibilidad de presentar metástasis posteriormente. Este es el ejemplo de una paciente, 56 años, un cáncer de mama, HER2 positivo, metástasis única, frontal derecha, el sistema nervioso central, fue llevada a una resección quirúrgica y luego la llevamos a una radiocirugía de dosis única de 19 Gray. ¿Cómo seleccionar esos pacientes? Tenemos la edad de los pacientes, escalas, el tipo de tumor, la respuesta a tratamientos previos, el tamaño, el número y el volumen de las lesiones. Hay diferentes escalas para el tratamiento pues como para calcular el tratamiento en pacientes con metástasis cerebrales. Y las vamos a ver rápidamente a continuación. Esta que fue la primera, que fue la RPA, básicamente ellos solamente miraban 3 aspectos. El Karnofsky de los pacientes, que eso es algo parecido al estado funcional y la dependencia que tienen los pacientes para hacer sus actividades propias, la edad y si el primario no estaba controlado. Y los clasificaban en 3 grupos. Los que quedaban en el grupo 3 tenían una supervivencia global de 2.3 meses y probablemente no se iban a beneficiar de mayores intervenciones. Los del grupo 2 eran los que se podían beneficiar de hacer radioterapia bioencefálica y los que quedaban en el grupo 1 eran probablemente los que eran candidatos a terapias locales. Luego, en la medida en que han pasado los años, se sacó una nueva escala pronóstica que se llama la GPA y básicamente esta es una evaluación pronóstica e incluía más variables. Entonces lo que ustedes pueden ver acá es, ahora incluíamos el número de metástasis intracraneanas adicional, separaban las metástasis craneales y las metástasis extracraneales. Y asimismo iban a calcular el tiempo de supervivencia de los pacientes. Pero la cosa se va a ir complicando a medida que pasan los años. Entonces luego tenemos esta que es básicamente específica para patologías y por eso es DS, Disease Specific. Y es, si el paciente tiene un cáncer de pulmón, es diferente de si tiene un melanoma, de si tiene un cáncer de mama, si tiene un cáncer renal. Y esto tiene toda la lógica y todo el sentido del mundo, porque no es fácil y no es lo mismo un paciente con cáncer de pulmón y metástasis cerebrales que un paciente con un cáncer renal y metástasis cerebrales. Entonces lo que hace esto es incorporar factores específicos de la biología tumoral. Luego tenemos este que ya es un paso adicional y son pacientes que tienen cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón, si hay algo que se ha desarrollado son el número de mutaciones que se han descubierto para los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Entonces la idea es poder incorporar esas mutaciones como factores pronósticos para poder clasificar cuál es la supervivencia estimada de esos pacientes y con eso en mente poder definir un tratamiento. Entonces, muchas escalas, cada vez están saliendo más escalas específicas para cáncer de mama, específicas para cáncer de pulmón, y van a seguir saliendo en la medida en que cada vez estamos teniendo más marcadores moleculares, y es posible que en algún momento empecemos a desprendernos de otros marcadores, de otros elementos tradicionales, y cada vez lo que utilicemos sea la biología tumoral para poder determinar cuál es el pronóstico de esos pacientes y determinar cuál es el mejor tratamiento, ya sea cirugía, radioterapia o bioencefálica. Este es específico para mirar la cantidad de metástasis acumuladas en el tiempo y es básicamente un indicador que es la velocidad de metástasis cerebrales y lo que nos va a dar es una indicación de en el tiempo qué tan frecuente se está presentando las metástasis y eso nos va a permitir a nosotros poder determinar un esquema de tratamiento. Entonces, si yo tengo un paciente con una velocidad de metástasis cerebrales bajo, probablemente es un paciente que va a tener una supervivencia global larga y se va a beneficiar de intervenciones más radicales, como llevarlo a cirugía, como ofrecerle tratamiento con radiocirugía. Pero si tengo en cambio un paciente que la velocidad con la que se están produciendo las metástasis en el sistema nervioso central es muy alta, probablemente es un paciente que puede ser candidato a radioterapia bioencefálica y tal vez una opción también podría ser mejor cuidado de soporte y es no ofrecerle tratamiento. ¿Cuál es la dosis ideal de la radioterapia? Entonces, cuando estoy hablando de radiocirugía de dosis única, tenemos que referirnos y hablar de este estudio que fue el RTOG 9005,
Fue un estudio que lo que utilizó fue clasificar, dependiendo del tamaño de las metástasis cerebrales o de primarios del sistema nervioso central, dependiendo del tamaño, ellos ofrecían una dosis de radiación de dosis única. Entonces, para los tumores cuando tenían menos de 2 centímetros, ofrecían entre 20 y 24 grays, y cuando tenían entre 3 y 4 centímetros, usualmente ofrecían una dosis similar a los 15 grays. ¿Qué es importante digamos, de mirar acá? Entonces, de este grupo de los pacientes, básicamente, más o menos el 40% de los pacientes tuvo una recaída local y el otro, que fue el 60%, logró un control local adecuado. Perdón. Y adicionalmente a eso, también mirar que si la respuesta se mantenía en el tiempo. Entonces, las respuestas a la radiocirugía pueden ser variadas. Hay pacientes que pueden tener una respuesta completa, pacientes que tienen disminución de la lesión, pero un gran porcentaje de los pacientes, las lesiones se quedan del mismo tamaño. No disminuyen, no crecen, y no por eso significa que haya fracasado el tratamiento con radiocirugía. Quedan como congeladas y detenido el crecimiento de esas lesiones. La radiocirugía hipofraccionada también es una opción de tratamiento para los pacientes con metástasis cerebrales y se puede utilizar de 2 a 5 fracciones. Lo que hago es optimizar el BET y ya se los voy a mostrar en un momento a continuación. Está en relación con las mejoras tecnológicas porque estoy utilizando mejores inmovilizadores, puedo hacer el tratamiento sin marco, tengo mejor posicionamiento de las imágenes. Ahora, como les decía, yo tengo la posibilidad de tomarle un TAC al paciente previo al momento que lo voy a irradiar. Eso me permite a mí estar muy seguro de la localización y me va a permitir tratar lesiones de mayor tamaño. Este es un gráfico que básicamente lo que muestra es el BET. ¿Y qué es el BET? Es básicamente la dosis biológica efectiva. Y eso es como una forma que se utiliza para comparar los diferentes esquemas de radiación. Si ustedes pueden ver, los cuadraditos en la gráfica que les estoy mostrando son la radiocirugía hipofraccionada. Entonces, este que dice BET10 y abajo en X hay un BET2. Entonces, el BET2 va a representar el tejido sano y el BET10 representa a las metástasis cerebrales. Ese 10 o 2 es ese alfa beta del que les hablé al principio de las curvas y del modelo lineal cuadrático. Entonces, cuando yo represento esto, si ustedes ven los cuadraditos, la radiocirugía hipofraccionada es una forma de limitar la dosis que reciben los órganos sanos al mismo tiempo que puedo aumentar la dosis que está recibiendo el tejido tumoral. Entonces va a ser una herramienta interesante a considerar. ¿Qué pacientes son los mejores candidatos? Usualmente lesiones mayores de 2 centímetros. Este es un estudio, básicamente lo que ellos trataron de buscar era comparar radiocirugía versus radiocirugía fraccionada para lesiones mayores de 2 centímetros. Y lo que ellos encontraron era que la radiocirugía fraccionada tenía un mejor control local. Y es algo que se deriva probablemente de esta gráfica, y es que cuando las lesiones tienen un tamaño significativo, lo que yo hago para limitar la dosis a los órganos a riesgo es disminuir la dosis que recibe el tumor. Y en la medida en que disminuyo la dosis que recibe, también estoy disminuyendo la posibilidad de lograr el control. Entonces, lo que hago cuando fracciono el tratamiento es, para lesiones grandes, permitir aumentar la dosis que recibo por fracción y aumentar la posibilidad del tratamiento local. Y acá lo pueden ver como esos pacientes tuvieron un mejor control local con la radiocirugía hipofraccionada y también tuvieron una menor incidencia de radionecrosis por la misma razón. Cuando tengo y hago todo en una sola fracción y el volumen tumoral es significativo, la dosis que voy a utilizar me va a dar una mayor probabilidad y una posibilidad de ocasionar radionecrosis. ¿Cuál es la mejor dosis para la radiocirugía hipofraccionada? Este es un estudio pequeño, pero son 60 pacientes con lesiones metastásicas mayores a 3 centímetros, y lo que ellos encontraron era que había más radionecrosis cuando hacían 30 grays en 3 fracciones, o sea, cada fracción de 10, y que la supervivencia era menor cuando yo hacía 24 fracciones en 3, cuando hacía 24 grays en 3 fracciones. O sea que probablemente la dosis va a estar como entre 25 y 29 y un fraccionamiento muy utilizado que parece que disminuye la radionecrosis y mejora el control local, es hacer 27 grays en 3 fracciones. Este es un caso de una paciente con un cáncer
de tiroides, 61 años. Ella tenía previamente, hacía un año antes de la consulta, una metástasis que había sido resecada quirúrgicamente, que es la que ven acá en la parte derecha de la pantalla de ustedes, donde se ve que tenía una recaída en ese lecho quirúrgico. Ella no había sido llevado ni a radiocirugía ni a radioterapia adyuvante, pero adicionalmente la paciente presentaba otra lesión, no cargo la foto, pero tenía otra lesión y al final se decidió tratar las 3 lesiones que tenía la paciente con un tratamiento de 30 grays en 5 fracciones interdiarias. Y la otra lesión que de pronto me faltó por hablarles es esta pequeña que se ve en la parte izquierda de la pantalla de ustedes, que está señalada en rojo. ¿Cómo decidir entre radiocirugía de dosis única o hipofraccionada? Consideraciones físicas, el tamaño, el margen, la dosis que quiero utilizar, la caída de la dosis, la posibilidad de la inmovilización, guía por imágenes, la verificación pretratamiento. Consideraciones del tumor, la histología tumoral, la radiosensibilidad, el uso de terapias sistémicas y consideraciones del paciente. ¿Cuál es la expectativa de vida? ¿Cuál es la urgencia que el paciente necesita un tratamiento? Si es un paciente que necesita un tratamiento inmediato y urgente, posiblemente es mejor que vaya a radiocirugía de dosis única. Pero si es un paciente al mismo tiempo que también necesita empezar la terapia sistémica inmediatamente, también le va a servir más ir a radiocirugía de dosis única, porque le va a poder permitir empezar el tratamiento sistémico más pronto. Pero si también yo tengo dificultades logísticas para acondicionar la radiocirugía de dosis única, el hipofraccionamiento también es una opción. ¿Cuál es el número de metástasis que yo puedo tratar? Lo veíamos hace un momento, metástasis limitadas hasta 4, extensas 5 o más metástasis. Hay un estudio que es de este doctor que se llama Yamamoto, que es del grupo japonés, y básicamente lo que él hizo fue coger 1.194 pacientes tratados con Gamma Knife y comparó los pacientes que tenían 5 a 10 metástasis, tenían una supervivencia similar a los que tenían de 2 a 4 metástasis. Ambos grupos tuvieron una mediana de supervivencia de 10.8 meses. Y lo que pueden ver aquí es que básicamente no hubo una diferencia en la muerte neuronal, en la muerte por una causa neurológica, en los pacientes entre metástasis entre 2 y 4 y los de 5 a 10, y que la supervivencia global que pueden ver en la mano derecha de la pantalla era similar, a pesar de que eran pacientes que tenían entre 5 y 10 metástasis. Los que están, digamos, los que tenían mejor supervivencia, pues sí eran los que tenían una sola metástasis. ¿Es 10 el número límite de metástasis? Entonces, este es un estudio multiinstitucional y ellos no encontraron diferencias significativas para la supervivencia global entre 2 a 4 metástasis y entre 5 a 15 metástasis, con una supervivencia de 9.5 versus 7.5. Nuevamente pasa lo mismo, los que tienen una sola metástasis tienen una mejor supervivencia que los demás, pero puede que hayan otros factores más que solo el número que impacten, y entre esos está el volumen. Entonces, al parecer, el volumen total de lo que suman todas las metástasis que tenga el paciente van a ser un indicador de qué tan posible es que yo logre un control local en esos pacientes. Entonces, básicamente, estos eran pacientes que tenían 10 o más lesiones, pero si ustedes pueden ver, cada lesión tenía una mediana de 0.3 centímetros cúbicos y que el volumen total de las metástasis era entre 4.8 y 8 centímetros cúbicos. O sea, estamos hablando de pacientes con un número significativo de metástasis, 10 o más, pero que todas las metástasis son muy pequeñas, que en un volumen total suman un volumen muy pequeño. Y el control local en esos pacientes era cercano al 95%. Y este es el caso de un paciente, un adenocarcinoma de pulmón, ALK positivo, eso quiere decir que tiene una mutación driver, la posibilidad de un tratamiento dirigido para esa mutación. El paciente tiene una cefalea leve, le hicimos un TAC de cráneo, le encontramos 3 lesiones en el sistema nervioso central, le programamos el tratamiento con radiocirugía. Cuando fuimos a ofrecerle el tratamiento, encontramos que la resonancia tenía 12 lesiones. Todas las 12 lesiones eran unas lesiones que tenían un volumen pequeño y al final, a pesar de que era un número significativo de lesiones, realmente el volumen total era pequeño. Y se hizo la planeación con un solo isocentro. ¿Qué es la ventaja de que se haga en un solo isocentro? Que yo hago una sola verificación de imagen y estoy asegurando que todas las lesiones están recibiendo el tratamiento con una sola imagen y no tengo que estar tratando lesión por lesión, sino que todas las lesiones se tratan al tiempo en el mismo plan.
Y básicamente estas son imágenes de ese mismo paciente que recibió. Adenomas pituitarios. Vamos a dar por finalizado acá el tema de metástasis cerebrales y ya para acabar, realmente agradezco por la paciencia con el tiempo, vamos a hablar de otras indicaciones de radiocirugía en sistema nervioso central. Entonces, adenomas pituitarios, 10 a 20% de tumores intracraneanos, usualmente son pequeños volúmenes de un crecimiento lento y la radiocirugía puede tener un papel cuando tengo una resección quirúrgica incompleta, cuando hay una recaída o cuando son tumores funcionantes y hay una falla a la terapia farmacológica y cada vez los pacientes necesitan más terapia farmacológica que va a haber un momento donde también tienen unos efectos secundarios significativos. ¿Cuál es la dosis usual? Puedo utilizar una dosis entre 12 a 18 grays para adenomas no funcionantes y de 15 a 30 para los adenomas funcionantes cuando utilizo radiocirugía de dosis única. Y eso va a variar, digamos, dependiendo de si el paciente está más sintomático o está menos sintomático. ¿Cuál es la toxicidad de ese tratamiento? 30 o un 50% de pacientes pueden tener un nuevo déficit hormonal en 5 a 10 años y lo que usualmente se produce es hipotiroidismo. La posibilidad de hacer una neuropatía óptica a pesar de la cercanía con el quiasma y con el nervio óptico es usualmente menos del 5% de los casos. Los meningiomas también es una posibilidad y una opción de tratamiento con radioterapia y en este caso con radiocirugía. La neoplasia común intracránea más frecuente, pues benigna. 36% son tumores primarios, el 53% de los tumores benignos corresponden a meningiomas, y la tasa de control de la Universidad de Pittsburgh es un control del 90% a 10 años con una tasa de 7 a 8%. Usualmente la dosis única es una dosis muy bajita, más o menos entre 12 a 13 grays para los tumores grado 1, y la dosis se debe aumentar cuando son tumores grado 2 o 3, más o menos entre 16 a 20 grays. Pero en algunos casos, esos mismos meningiomas pueden tener una cercanía con estructuras claves como el quiasma, el nervio óptico, el tallo, y se puede utilizar también esquemas de hipofraccionamiento como 25 grays en 5 fracciones o 27 grays en 3 fracciones. ¿Cómo escojo entre la dosis única y la radiocirugía hipofraccionada? La dosis única es la que tiene el mayor seguimiento, la mejor evidencia y el mejor perfil de toxicidad conocido. Pero pueden haber pacientes que tengan tumores muy grandes y cercanía con estructuras críticas que hace más ventajoso utilizar el tratamiento con radiocirugía hipofraccionada. Schwannomas, otra posibilidad de hacer tratamiento con radiocirugía. Usualmente el manejo inicial es la posibilidad quirúrgica, pero también pueden ir a radiocirugía y algunos pacientes también son candidatos a observación. La radiocirugía puede lograr, y este tema es importante, y es la preservación de órgano. La radiocirugía puede lograr una preservación de la audición del 60 al 90%, pero lo que no hace la radiocirugía es que no desaparece el efecto de masa. Si yo tengo un schwannoma que está produciendo una compresión sobre un nervio o sobre el tallo, esa compresión no va a desaparecer con la radiocirugía. Inicialmente, las dosis iniciales que se utilizaban para schwannomas eran de 16 grays, pero un gran porcentaje de pacientes perdían audición y un gran porcentaje de pacientes también tenían lesiones del trigémino y del facial. Por eso, se encontró que actualmente, digamos, la dosis recomendada está entre 12 y 13 grays. Y otra opción de tratamiento para tumores entre 3 y 4 centímetros está la radiocirugía hipofraccionada y yo puedo hacer 21 grays en 3 fracciones o 25 grays en 5 fracciones. Este es un ejemplo, es una paciente de 68 años con un schwannoma del octavo par izquierdo, fue llevado a un procedimiento quirúrgico inicial, tenía una parálisis facial secundaria, tenía pérdida de la audición del 100% después del procedimiento quirúrgico, sin embargo permanecía con un residuo considerable en la resonancia de control. Esta es esa paciente y se decidió llevar a un tratamiento con radiocirugía y por el tamaño de la lesión, la cercanía con el tallo, se decidió ofrecer un tratamiento con radiocirugía hipofraccionada de 25 grays en 5 fracciones. Tenemos otra patología que es muy interesante, que son las malformaciones arteriovenosas. Sabemos que las malformaciones tienen una tasa de ruptura de 2 a 4% por año, que va a depender de la edad, del antecedente de hemorragia, de la localización, de la morfología del nido, y si tienen o no un aneurisma asociado y el patrón del venaje venoso. La radiocirugía es una excelente opción para lesiones pequeñas, menores de 3 centímetros y un volumen menor de 12 centímetros cúbicos, que estén ubicadas en zonas elocuentes o profundas,
donde la posibilidad de hacer una cirugía y el riesgo de las secuelas de una cirugía son muy altas, y la radiocirugía ha demostrado una tasa de obliteración de hasta el 70 al 80%. Es importante recordar que esta tasa de obliteración no es inmediata, sino que se da más o menos después de los 3 años de seguimiento de los pacientes. La tasa de obliteración se asocia con la dosis, teniendo un 50% cuando reciben 13 Grays y hasta un 95% cuando reciben 25 Grays. Y hay, digamos, un grupo de pacientes, hasta un 35%, que tienen algún cambio asociado con el tratamiento de radiocirugía, pero los que son realmente sintomáticos son menores del 10%. Y de esos que son sintomáticos, hasta el 80% de los pacientes van a recuperarse del déficit finalmente. Este es un ejemplo, una paciente de 27 años, una malformación arteriovenosa frontal izquierda, había sido embolizada previamente, hace un año, y la envían para completar el tratamiento posterior al año después de la embolización con radiocirugía, y lo que hacemos es hacer una triple fusión de imágenes, que digamos que desde mi punto de vista es la forma ideal como deberían tratarse los pacientes con malformaciones, y es hacer la fusión con la panangiografía. Adicionalmente a eso, luego les hacemos una resonancia, hacemos un TAC, y lo que logramos es delimitar la lesión en la panangiografía como lo están viendo acá, luego la representamos en la resonancia cerebral, y finalmente eso nos permite ofrecerle a esta paciente una dosis única de 17 Grays. Escogimos esta dosis por la localización del tumor en un área elocuente. También la radiocirugía puede ser una opción para la reirradiación de gliomas. Es un tratamiento opcional para gliomas recurrentes o residuales. Puede tener una opción para tumores que estén en recaídas locales que no sean operables, y las guías de práctica clínica en general lo recomiendan como una posibilidad. No es mucha la información que existe, digamos que es limitada la información, pero estamos ante una patología con un pronóstico muy difícil que todos conocemos, y la radiocirugía podría ser una opción de mejorar el pronóstico en estos pacientes. Entonces, en este estudio son 297 pacientes que fueron llevados a reirradiación, y la supervivencia de esos pacientes a un año fue cercana al 40%, y se asociaba a factores como que fueran jóvenes, que el tumor fuera menor de 14 centímetros cúbicos, y las complicaciones de la radiación usualmente se dio en un 23% de los pacientes. Entonces acá está, le iba mejor cuando los tumores tenían menos de 14 centímetros y cuando los tumores eran recaídas y no que habían quedado desde el principio. Esta es otra opción de tratamiento, que es hacer hipofraccionamiento en gliomas. Este es un estudio pequeño, 32 pacientes, la mayoría eran grado 3 y 4. La mediana de dosis que recibieron fue entre 27 y 30, entre 3 a 6 fracciones, y la mediana de supervivencia es de cercana a los 16 meses. Estamos hablando de un grupo de pacientes que ya habían recibido radioterapia previamente, que habían recibido quimioterapia previamente y estaban en una recaída. Por eso es, digamos, un número interesante a pesar del número pequeño de pacientes. Este es un caso clínico, es un paciente de 32 años con un tumor glial de alto grado que tenía un componente de pene. Él había sido llevado inicialmente a una resección quirúrgica que era R2 por el componente por un componente que había sido irresecable sobre el cuerpo calloso. Esta cirugía había sido el 27 de febrero del 2017. Él había ido posteriormente a quimioterapia y radioterapia adyuvante. Presenta una progresión de la enfermedad en octubre del 2019, y quiero mostrarles acá lo que ven a su izquierda. Digamos, es parte de la lesión que está progresando. Se decidió ofrecerle un tratamiento con radiocirugía hipofraccionada de 5 fracciones de 5 Grays, o sea, para una dosis total de 25, y esta es la respuesta del paciente 4 meses después del tratamiento con radiocirugía. Actualmente se encuentra en tratamiento sistémico también con bevacizumab, el cual se ofreció posterior al tratamiento con radiocirugía, y es una respuesta significativa y marcada al tratamiento. ¿Qué ventajas que nos ofrece la radiocirugía en pacientes con gliomas? Nos da la posibilidad de reirradiarlos, porque lo que estoy haciendo es focalizando la dosis de radiación y dirigiéndola a una zona específica, limitando de esa forma los efectos secundarios sumados a la radiación previa que ya habían recibido los pacientes. Como conclusiones, el uso de la radiación ionizante tiene diferentes opciones para patologías benignas y malignas. El número de pacientes con metástasis cerebrales va a continuar creciendo. Debemos estudiar a los pacientes de una forma interdisciplinaria, y el objetivo de todos finalmente es mejorar los desenlaces de los pacientes.
No existe un plan que sea adecuado para todos los pacientes. Se requiere sin duda de la individualización de cada paciente. Seamos un grupo a considerar diferentes opciones como la cirugía, como la observación, como la radiocirugía, las diferentes técnicas de radiocirugía nos va a permitir todos trabajar en conjunto. Un agradecimiento muy especial a todo el grupo de las personas que trabajan conmigo en el Hospital San Ignacio, el grupo de tecnólogos, de enfermería oncológica, a mis colegas, en especial a todo el grupo de física médica y por supuesto al doctor Oscar Zorro, que es el neurocirujano que trabaja con nosotros en la unidad de radioterapia y con el cual desarrollamos todos los casos de radiocirugía en conjunto, que nos permite un crecimiento significativo y que nos estamos, digamos, acercando a tratar de hacer una radiocirugía con altos estándares de calidad. Recuerden que somos un equipo, por favor no olviden todos usar el tapabocas en esta pandemia y muchísimas gracias por su tiempo y por haber permanecido en la charla hasta esta hora. No sé si alguno tiene alguna pregunta o tiene alguna duda, estaría pues encantado de poder responderlas o de que haya alguna discusión posterior. Muchas gracias, Alejo. Excelente la presentación. Creo que todos aprendimos un montón. Las personas que quieran hacer preguntas lo pueden poner por el chat. No sé, doctor Zorro, creo que también estaba mucho y era la noche de cirugías. Pero, Edgar, ¿cómo está? Profe, buenas noches. Alejandro, pues felicitarlo por la charla. Felicitarlo por la charla. Básicamente, muy bien enfocada. Siempre ha existido pues un celo por parte de los neurocirujanos, los radioterapeutas, la patología y todo. Pero lo importante es entender la filosofía, que es un equipo y lo que hace el equipo es brindar lo mejor para el paciente. Muchas veces no se refieren los casos porque la gente dice, no, yo prefiero nuevamente intentar una cirugía o por ejemplo el caso tan bonito que mostraste de glioma. Muchos de los que nos formamos se operaban al paciente 2, 3, 4 veces para evitar el tratamiento complementario con radioterapia o con radiocirugía o con quimioterapia, en fin. Entonces yo creo que la charla muy bien enfocada, es un tema, hay cierta controversia por parte de neurocirujanos yo lo he vivido en todos estos años acerca de la radiocirugía. Uno va a simposios, a congresos, siempre hay la crítica a este tipo de procedimientos, pero mucha gente se ha beneficiado de este tipo de tratamientos, de la bondad de la terapia. Se puede utilizar, como bien explicaste, radiocirugía, dosis única, hipofraccionamiento o simplemente muchos pacientes que nos han interconsultado para radioterapia o radiocirugía. Nosotros somos los primeros en decir, no, es pertinente que vayan nuevamente a cirugía. Entonces, yo creo que en Colombia la radiocirugía ya está alcanzando un grado de madurez. La gente ahorita está aceptando un poco más. Cuando llegamos más o menos en el 2009 había mucha, o sea, había mucha, eh, que, no querían los neurocirujanos referir los pacientes nada. Yo veo que poco a poco han ido cediendo y se ha ganado un espacio. Todo es en bien del paciente. O sea, por ejemplo, un paciente con 4 o 5 metástasis, pues yo creo que ya no es pertinente intentar hacer 4 o 5 craniotomías. Es mejor hacer radiocirugía. Lo mismo una malformación arteriovenosa, que yo cuando asisto a foros o a charlas de radiocirugía, yo creo que ya es tremendamente inoportuno insistir en una malformación arteriovenosa por tratamiento quirúrgico a nivel del tallo cerebral o a nivel de los ganglios de la base. Son patologías que quirúrgicamente van a ir muy mal. Tampoco quiere decir que la radiocirugía sea el reemplazo de la cirugía, no. Los grupos en Colombia están maduros, sabemos qué es bueno con cirugía, qué es bueno con radioterapia, qué es bueno con radiocirugía, y yo veo que muchas cosas se han ido limando asperezas y todo, y los neurocirujanos están
aceptando un poco más el trabajo en equipo y estos grupos multidisciplinarios. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su comentario. Estamos totalmente de acuerdo en que la idea es poder trabajar todos en equipo y conjunto. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Alejo. Alejo, dos preguntas puntuales que se salen un poco más allá de las generalidades, pero digamos, en términos grandes, después de cirugía, ¿cuánto tiempo, digamos, sería lo considerado para poder hacer radiocirugía o radioterapia? ¿En qué casos, Edgy? Perdóname. En términos generales, hablando en un posoperatorio. ¿De un glioma? Estamos hablando de un glioma. Puede ser, por ejemplo, un glioma. Bueno, digamos que no hablamos sobre el tiempo, pero lo ideal, lo que está demostrado, es que empezar el tratamiento con radioterapia dentro de las 6 semanas posteriores al procedimiento quirúrgico impacta en la supervivencia global de los pacientes. Eso quiere decir que el tiempo ideal después de un glioma, digamos de alto grado, el tiempo y la ventana serían 6 semanas. Entonces es importante, digamos, que podamos, pues, digamos, si ustedes tienen un paciente que eventualmente ha tenido un retraso en la posibilidad de acceder a la radioterapia, pues nos comuniquen, nos digan, y nosotros estemos muy pendientes de ese paciente para que pueda empezar tanto la radio como la quimio en una ventana idealmente de 6 semanas después del tratamiento con cirugía. Perfecto. Y con respecto a la cicatrización de esos pacientes, ¿qué tiempo es prudente? O sea, yo he leído, por ejemplo, a veces en metástasis en columna, hay algunos estudios que hablan de 2 semanas, de esperar 2 semanas. ¿Qué opinas de eso? 2 semanas es un tiempo prudente y es un tiempo, digamos, que lo utilizamos tanto posterior a una resección quirúrgica de una lesión intracraneana que vamos a consolidar con radiocirugía. Lo ideal es, digamos, más o menos realizar a las 2 semanas pues, de la cirugía, en ese momento realizar el procedimiento con radiocirugía. Es como un tiempo ideal y en columna también aplica, digamos que la idea sería también poder hacer el tratamiento. Ahora, es diferente si la radiación es de una alta intensidad, si es de una intensidad baja. Entonces, si es la convencional, probablemente el tiempo podría ser menor, tal vez hasta incluso una semana. Pero si lo que vamos a hacer es un tratamiento con una dosis alta como de radiocirugía, lo ideal sí sería que pudiéramos esperar al menos unas 2 semanas. Perfecto. La otra vez habíamos hablado para gliomas de alto grado que tenían mucho volumen residual o que solo se había podido hacer biopsia, que habíamos hablado entre radiocirugía y la radioterapia de intensidad modulada, el IMRT, perdón. ¿Qué opinas de eso? ¿O cuál es como la explicación detrás de la diferencia de escoger ese tipo de radiación entre, digamos, con eso? ¿Por qué en un tumor con alto volumen cambia? Cierto que hemos hablado ahorita de radiocirugía, etcétera, complementaria, pero si yo tengo un tumor que es muy grande, que la resección fue parcial o fue solo biopsia, ¿por qué en esos casos se utiliza radioterapia modulada? Bueno, estamos hablando de varias cosas. Primero, usualmente cuando tenemos o estamos ante una situación de un tumor que fue solamente una resección parcial o que ustedes no lograron en ese momento lograr una resección completa, probablemente también se trata de un volumen tumoral significativo que está cerca a unas áreas donde también, digamos, así como ustedes pueden producir un daño con la cirugía, nosotros también podemos producir un daño con la radiación. Entonces, entre el volumen tumoral es más grande y la cercanía con estructuras críticas es mayor, lo que tenemos que hacer es adaptar ese volumen de la radiocirugía. Entonces, lo que podemos terminar haciendo es, sí, la radiocirugía podría hacerse, yo no la recomiendo en lo personal, por 2 razones. Una, porque la mayor parte de la evidencia, estudios clínicos y digamos que un nivel de evidencia 1 está soportado en hacer el tratamiento convencional. 2, porque si es un paciente que no se pudo operar y tiene un volumen significativo y hay una estructura riesgo significativo, lo más probable que yo vaya a ocasionar creando un volumen tan grande de radiocirugía es que vaya a producirle también una alta probabilidad de complicaciones a causa de la dosis de radiación. Y si no le causo las complicaciones, lo que termino haciendo es bajando tanto la dosis de radiocirugía que al final, eso que les mostraba que es la efectividad biológica de la radiación,
va a ser menor que la de la misma fraccionamiento convencional. O sea, digamos que uno podría tratar de convertir el fraccionamiento y tratar de buscar una equivalencia. Mi recomendación, yo me iría con el tratamiento soportado con mayor evidencia disponible y es en hacerle la radioterapia convencional y reservar la radiocirugía para el momento de la progresión. Porque lo que tú haces en el momento de la progresión es seleccionar las clonas tumorales o la región del tumor que te está progresando. Muchas veces en los tumores grandes no progresa todo el tumor al tiempo, sino hay unas zonas específicas que te están progresando y uno podría dirigir la radiocirugía en ese caso a ese punto específico, que es un volumen menor que te va a permitir alcanzar una dosis mayor de radiación y al mismo tiempo te va a disminuir la posibilidad de efectos secundarios. Perfecto. Y la otra pregunta que tengo es, bueno, digamos que uno siempre habla con los pacientes y digamos que la mayoría de los efectos de radioterapia, hablemos de radioterapia en general, y radiocirugía, por ejemplo, a nivel hormonal, a veces son desde los 6 meses y en términos generales la generalidad es que empieza a actuar a los 6 meses el efecto verdadero de la radioterapia y así como mostraste la radiocirugía en 3 años, etcétera. Actúa un poco diferente con el edema cerebral. ¿En qué momento crees que es el pico que mayor inflamación, mayor edema produce después de hacer radioterapia o radiocirugía? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y la respuesta es que va a depender del tipo de tratamiento de radiación que utilicemos. Entonces, si yo utilizo un fraccionamiento convencional, el fraccionamiento convencional, el edema usualmente se produce durante el tratamiento y hasta 1 a 3 meses después del tratamiento. Es el principal momento del edema. Pero si estoy ante una lesión a la que yo le hice radiocirugía, ya sea hipofraccionada o especialmente la radiocirugía de dosis única, cuando tiene dosis superiores a los 16, 18 o 24 grays, yo puedo tener un fenómeno de radionecrosis asociado a un edema significativo hasta 2, 3 años después del tratamiento. Digamos que siempre que un paciente tenga un antecedente de haber sido irradiado con radiocirugía y esté haciendo una lesión con un edema significativo, yo le dejaría la posibilidad de que esté cursando con una radionecrosis, recomendaría, digamos, utilizar las herramientas que estén disponibles en nuestro medio, ya sea hacer una espectroscopia, ya sea hacer una difusión, perfusión, y tratar de determinar si ese paciente realmente está con una progresión o si tiene un edema secundario a la radionecrosis. La radionecrosis pueden hacer edemas grandísimos, y si llega a ser un edema secundario a radionecrosis, estaría la posibilidad de eventualmente tratarlo con bevacizumab, o sea, estaría la posibilidad, o con cámaras hiperbáricas de oxígeno. Claro. Eso me parece muy interesante porque nosotros vemos con alguna frecuencia pacientes que llegan por urgencias que hemos operado y les hacemos terapia adyuvante con radioterapia o radiocirugía y llegan con un edema a veces severo. Muchas veces, a veces, como dices tú, muchos meses después, y a veces los pacientes no tienen, por ejemplo, manejo para ese edema cerebral, ni siquiera dosis bajas de corticoide. Y a veces llegan o sea, en urgencia por una herniación por solo edema. Quiero mostrar de un caso. Este es un caso muy particular, una paciente que tiene un schwannoma en el ángulo pontocerebeloso y la paciente le hacen inicialmente un manejo con radioterapia y la paciente a los 3 meses aumenta el tamaño de la lesión y además de eso, la paciente se deteriora neurológicamente, etcétera, y el tumor realmente pues era muy pequeño en un principio. Voy a mostrar únicamente las imágenes por radiación. Quisiera saber, ¿tú qué opinas perdón, voy a compartir la imagen. ¿Tú qué Dale, opinas Virginia, de que sí. este caso? Es una paciente que eh, llega por un deterioro inicial de hipoacusia,
Sí, tiene un tumor que era la mitad del tamaño de este, exactamente la mitad del tamaño de este. Y Espera un la segundito. paciente a los 3 meses tiene esta resonancia con un edema y además el tumor creció. ¿Tú qué Ok. opinas que pudo haber pasado en ese caso? Hay un fenómeno que se llama pseudoprogresión, ¿no? Digamos que las pseudoprogresiones a veces se ven mucho con la radiocirugía. ¿Tú sabes esta paciente en especial qué dosis recibió de radioterapia? No, desafortunadamente no cuento con esa historia, ni la contábamos cuando llevamos a cirugía. Porque digamos que las pseudoprogresiones son una posibilidad. O sea, a veces yo puedo tener un paciente que hace pseudoprogresiones. Las pseudoprogresiones muchas veces no son sintomáticas, sino que las vemos solamente en imágenes y se dan usualmente entre los 6 meses y un año después del tratamiento con radioterapia o con radiocirugía, especialmente con radiocirugía, y básicamente es un aumento y un edema en el tamaño de las lesiones y al año empieza a disminuir el tamaño y el edema y lo que uno termina viendo, digamos, al año y medio después del tratamiento es una resolución completa de ese fenómeno de pseudoprogresión. El problema, por supuesto, es que a veces se puede presentar como el caso que estás contando, que se torna una urgencia porque está localizado en un punto donde la presión no da y los pacientes se tornan muy sintomáticos de una forma muy rápida y por Mira, eso. aquí lo tengo, ya conseguí la resonancia. Esa fue la resonancia inicial con la que le hicieron el diagnóstico. Esa fue una resonancia de octubre del año pasado. Uh-huh. Y la paciente en este punto decidió hacerse manejo con radioterapia o radiocirugía. Realmente en este momento no sé qué tipo de manejo exacto fue el que recibió. Y después esta otra resonancia fue exactamente a los 6 meses, eso fue en mayo, ya la vuelvo a poner, que realmente pues cambió el volumen, el edema, realmente un desenlace que uno no quisiera, ¿no? Y que uno no espera, porque uno en teoría para estos... Aunque yo este caso en especial por las imágenes que me estás mostrando desde el principio, pues uno debería hablar con la paciente, digamos de que la radioterapia no le iba a solucionar la compresión que ya tenía desde el principio, ¿no? Entonces, eso también era un tema importante a discutir con ella, que eventualmente si ustedes consideraban la posibilidad de hacer un abordaje quirúrgico, de pronto en ella yo hubiera favorecido al menos intentar inicialmente un abordaje porque la radioterapia no iba a lograr descomprimir lo que ya estaba, digamos, comprimido. De acuerdo. No estoy diciendo que, pues, obviamente en retrospectiva de evaluar todo siempre es muy sencillo, Claro. pero eso para ella es una consideración y lo mostraba yo, digamos. Lo ideal del paciente que uno quisiera llevar a radiocirugía con un schwannoma es usualmente un tumor menor de 3 centímetros, que no esté haciendo compresión del tallo, y adicionalmente también que uno le vaya a dar la mayor posibilidad de conservar la audición. Ahora, es un caso también un poco parecido al que yo muestro del schwannoma que irradiamos, que le dimos 5 fracciones de 5, y esta es un caso de una paciente que ya se había tratado inicialmente de un abordaje quirúrgico con secuelas iniciales, y lo otro ahí está también la dosis que utilizas. Si en esta paciente determinas que me estás mostrando la dosis que le das es una dosis única muy alta, seguramente la posibilidad también de que te termine siendo un fenómeno como el que mostramos, que es un edema tan significativo, va a ser mucho más alto que si eventualmente preferimos irnos por un esquema más suave, digamos, como para tratar de disminuir la toxicidad aguda. Retrospectivamente, ¿tú qué crees? Esta paciente la habían visto, había visto otro neurocirujano y la paciente finalmente decidió, fue ella la que no quería hacerse la cirugía, pero en este caso, puntual, viéndolo de forma retrospectiva, ¿qué consideras que podría ser una buena opción de manejo con radioterapia o con radiocirugía? Yo creo que ella sería una buena candidata a plantearle el manejo quirúrgico, ¿no? Porque lo que yo veo es que desde el momento del diagnóstico tenía un componente de masa significativo y si no había sido llevada a un abordaje inicial, yo en ella plantearía inicialmente la posibilidad de hacerle un manejo de una descompresión, eventualmente y también mirando la edad de la paciente y las otras comorbilidades para ver qué riesgo representaba realmente para ella ir a ese tipo de procedimiento. Pero digamos que sí, no sería
la paciente a la que yo de entrada le plantearía. O sea, si esa paciente me llega y no la ha visto un neurocirujano, yo la enviaría a neurocirugía para que primero discutiera con ustedes la posibilidad de un manejo quirúrgico, y ya si la señora eventualmente pues se niega, pues consideraría la posibilidad de hacerle una radiocirugía, pero se la haría con una dosis como las que les mostré. Le haría 5 Grays en 5 fracciones, incluso le podría bajar de pronto un poquito de hasta 23. O sea, consideraría también eso como una posibilidad. De acuerdo. Sí, yo también pienso, Ed- creo que el doctor Zorro también piensa lo mismo siempre en estos casos. Edgar, buenas. Profe, cuente, adelante, por favor. ¿Tienes las medidas de de la primera imagen? Profe, la primera imagen es 1,7 de por 2,5. 1.7 por 2.5. Ok, bueno, es decir, es válido, es una paciente joven, ¿cierto? 60 años. ¿Cuánto? 60. Es una paciente de 60 años. O sea, es válido, es válida, ¿tenía alguna sintomatología Hipoacusia únicamente. señor? Hipoacusia únicamente. Hipoacusia. Entonces, a estos pacientes hay que ofrecerle tres opciones. Una opción es, se puede contemporizar, porque el crecimiento de los schwannomas es poco, es más o menos, se estima un crecimiento de 2 milímetros por año. Solamente le estaba, o sea, la compresión es más dramática en la imagen que lo que le estaba causando la clínica. Sí, señor. Entonces, yo creo que en estos pacientes siempre hay que tener las tres opciones. Uno, continuar la observación, ¿sí? Dos, yo como neurocirujano le hubiera planteado, se le hubiera podido plantear radiocirugía, dosis única, era, podría ser una posibilidad. Y la otra posibilidad, si la paciente quiere o algo, es tratamiento quirúrgico, advirtiéndole que ya con la audición perdida no va a mejorar ni con cirugía ni con radiocirugía. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Y usualmente la experiencia que nosotros tenemos como grupo es un poco más de 100 schwannomas tratados. Usualmente los pacientes van bien, la tasa de complicaciones han sido 2 pacientes que han tenido facial que no ha sido permanente, han sido faciales que han recuperado, pero me llama la atención poderosamente esa imagen, doctor Edgar, posoperatoria, ¿no? O sea, un gran edema, me llama la atención que cambió la hiperintensidad que uno veía en la primera resonancia, se transformó prácticamente que en un quiste, o sea, está se ve como más quística la imagen, ¿sí? Sí, profe, a mí, Entonces, comportamiento atípico, por eso lo traje. exactamente, entonces o sea, es decir, usualmente más del 95-98% de los schwannomas son tumores benignos, son tumores con un CAI bajo, pero me llama poderosamente la atención esa imagen postquirúrgica, porque esa imagen postradiocirugía, porque no es lo usual, no es lo que nosotros vemos. La pseudoprogresión que habla el doctor Alejandro la vemos en los controles de resonancia, pero me llama acá, miren la hiperintensidad cambió completamente, ahora es un quiste. Entonces, a mí sí me gustaría para saber cuál fue la dosis o qué pasó en la radiocirugía. Sí, ¿Sí? creo que fue 600 rats o algo. Sí, Y la patología, la llevaron a cirugía y tomaron patología. esta paciente tuvo un edema severo que no permitió hacerle cirugía, tocaba hacerle una hemisferectomía, entonces se hizo una derivación, estaba con hidrocefalia, y se le hizo una craniectomía de fosa posterior. La otra pregunta es eso, o sea, esa pregunta también para el profesor, ¿cuánto esperan ustedes que pueda disminuir el edema? Porque esta paciente con compresión del tallo, Yo la llevo. probablemente toca hacerle igual una hemisferectomía para poder hacerle una resección de ese tumor. Pues mire, Edgar, lo que usualmente hay que manejar el edema cerebral con tratamiento médico, donde más hemos tenido edema cerebral es sobre todo en malformaciones arteriovenosas. ¿Sí?
hay que combatirlo con tratamiento médico porque no... Que no se escucha, profe, qué pena con usted. ¿Ahí me escucha? Un poquito mejor. O sea, hay que combatir el edema con tratamiento médico. No es una buena idea en pleno edema tratar de ir por la lesión porque se puede hacer más daño al paciente. Entonces, existe básicamente lo que nosotros utilizamos es esteroides, ciclos de dexametasona. Si es preciso utilizarlo endovenoso, pero hay que combatir antes de pensar en una cirugía el edema, porque meterse a una cirugía en pleno pico de edema cerebral por radiocirugía no es tan buena idea, porque esa acto quirúrgico en ese momento puede causar mucho más daño que si dejamos enfriar el proceso. ¿Sí? Y yo he tenido pacientes con malformaciones arteriovenosas que han hecho edema y simplemente los manejamos, los vamos siguiendo con imágenes de control hasta que va cediendo, ¿sí? Pero en este paciente es algo, no sé, sucedió algo extraño. Me llama la atención 600 Grays, no sé. Siento raro, sí, creo que fue la dosis. Eso es lo que Y, no me queda muy claro. Esta fue la foto de la cirugía y esto fue lo que encontramos. Le hicimos un abordaje retrosigmoideo y tratamos de abrir la dura, pero realmente se empezó a herniar el cerebelo y no pudimos entrar y consideramos exactamente lo que acaba de decir, profe, de no hacer la resección porque pues prácticamente tocaba resecarle la mitad del cerebelo. no, y en ese caso yo estaría totalmente de acuerdo con el doctor Zorro que el manejo ideal e inicial sería la posibilidad de manejo médico con esteroides de largo plazo, digamos, dejarla un mes, 2 meses, a ver exactamente hasta dónde logra disminuir, pero sí también una posibilidad es que eventualmente no sea el tumor que pensamos que es, ¿no? Digamos, eso también entraría dentro de las posibilidades que terminen no siendo el schwannoma que todos esperamos, sino que nos terminamos llevando una sorpresa que a veces nos hemos llevado de vez en cuando sorpresas cuando vemos la patología. Sí, ciertamente. Es la primera vez que veo un schwannoma que hace eso, porque nosotros, como dice el doctor Zorro, si es menor de 3 centímetros, por lo menos los que he tenido yo la oportunidad, les ofrecemos manejo con radioterapia, pero en las dos oportunidades los he operado, que son muy parecidos a este caso. Inicialmente les salió muy bien, pero este caso sí nunca lo había visto en toda mi vida. Por eso lo traigo a discusión, porque me pareció un caso muy interesante y con una complicación asociada a radioterapia, que no es frecuente. O sea, yo nunca había visto eso, la verdad. Y la otra pregunta, Alejo, con este caso sería, digamos que si hiciera una resección parcial. Yo usualmente considero, no sé qué opina el profesor, cuando hay una resección parcial, como estamos hablando, la biología de estos tumores tienen un crecimiento lento, yo consideraría observar únicamente el residuo, pues a menos de que estuviera generando compresión. Pero ¿vale la pena en esos casos hacer un manejo con radioterapia? Yo evaluaría dos cosas, la cantidad del residuo y los síntomas que tenga la paciente. Entonces, dependiendo de cómo estaba la paciente antes de la cirugía, el déficit o no déficit que haya podido tener después de la cirugía, y evaluaría el tamaño del residuo. ¿Por qué? Porque si es una paciente que está en un estado funcional muy bueno, que tiene un residuo muy pequeño, yo creo que una buena opción es la posibilidad de ofrecerle observación. Le podemos esperar 6 meses, un año, miramos finalmente cómo se va a comportar y dependiendo de eso decidimos. Ahora, si fue una cirugía que le ocasionó un déficit significativo, que a pesar de eso quedó con un compromiso tumoral y residual importante, yo preferiría irradiarla en ese momento porque entre el volumen tumoral sea más pequeño, igual las complicaciones derivadas de la radiación van a ser menores. Entonces, si ya queda un volumen muy significativo, si ya está sintomática, si tiene riesgo de que el tumor al crecer le produzca más síntomas, preferiría irradiarla de manera adyuvante inmediatamente después de la cirugía. O sea, dependería de cada caso y de cada paciente, en mi opinión. De acuerdo, de acuerdo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta
Alejo, muchas gracias por compartir con nosotros a esta hora y a todas las personas, a los asistentes que nos están acompañando. Muy gratificante tenerte con nosotros y gracias por la charla. Creo que todos aprendimos un montón y bueno, estaremos hablándonos para poder ayudarle a todos estos pacientes que necesitan manejo multidisciplinario. Claro que sí. No, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos los participantes. Les agradezco, digamos, que hayan destinado su tiempo el día de hoy para escuchar esta charla y que hablemos pues, de un tema tan interesante como la Entonces, la se me fue el... y el abordaje de tumores cerebrales. Muchas Gracias. gracias por la invitación y cuando quieras por acá estaré más que bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buena noche. Gracias. Doctor Zorro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno. Un abrazo. Vale. Feliz noche. Gracias. Que estén muy bien.